buenos días. Panorama semanal, primer panorama semanal 2026. La semiótica es una de las ciencias, diríamos ciencias modernas, porque es del 1800, Sí, es ¿no? moderna. Es moderna completamente. Rafael de Saussure, etcétera, etcétera, etcétera. Maneja los símbolos, la simbología, pero la simbología en general, íconos, significantes, no significantes. Pero la semiótica, los símbolos se quedan y crean emociones quizás hasta más fuertes que cualquier otra forma de comunicación. Las letras te impactan, pero el símbolo, la semiótica visual, lo es todo. Y en esta época, y eso se ha hablado mucho, la parte visual es la más importante. Y cuando no se hace a través de la inteligencia artificial, sino que es personal, pues justamente es el símbolo más importante en estos momentos. La foto, la presencia, a menos de 1 metro de distancia, entre Luis Abinader, Leonel Fernández Reina, en una boda de 2 amigos nuestros, por cierto, ambos, Nayib Chaede y Susana Gotró, tiene que ser analizada. Yo creo que Domingo, que se ha hecho experto en psicopolítica, experto en Byung-Chul Han y en su psicopolítica, debes tener algún tipo de comentario de esa foto. Mira, los políticos modernos, o sea, los políticos que actúan en la posmodernidad, no dan pasos si no están vinculados a algún propósito. ¡Wow! O sea, Leonel y Abinader no se mueven si no hay un objetivo. Si no están vinculados a un propósito. Y esos propósitos adquieren dimensión en función de las urgencias que estén presionando a los políticos, a los actores. Luis Abinader, todo el mundo lo sabe, ha estado presionado intensamente por la contingencia del SENASA. Y obviamente tiene que mandar el mensaje a el consumidor, que es el electorado, de que no está solo, de que no está derrotado o no está consumiéndose en la debilidad. Por tanto, el hecho de que Luis Abinader acuda a una boda en la que tiene la información de que estará Leonel Fernández, eso obviamente que está motivado por el interés de ambos. Ahora, ¿qué es lo que tú y yo estamos convocados a hacer ahora y aquí? O tú y yo estamos convocados a hacer ahora y aquí, a descubrir qué es lo que puede ser de interés común para Luis Abinader y Leonel Fernández, que es expuesto públicamente en ese evento. Bueno, Luis Abinader está atosigado, golpeado por el escándalo de SENASA, que no es más que la continuación de una cadena de escándalos de este tipo que se han venido produciendo y que de alguna manera minan
su popularidad y su desempeño como presidente de la República. Pero además, Luis Abinader se apoya en un precedente de alianza entre él y Leonel Fernández, que todo el mundo la aceptaría como posible su repetición. Y entonces construyen el teatro. Construyen la estructura semiótica que permite a la gente recordar la alianza que sostuvieron en el 2020 y en el 2024, y que los pone a ellos en posición de cercanía, en posición de solidaridad obligatoria, y lo pone a ellos en condición de pagar deudas. ¿Por qué? Porque en la cultura dominicana está establecido de manera incontrovertible que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se paguen. Y que Luis Abinader todavía no le ha pagado a Leonel Fernández la deuda que contrajo con él en el 2020. Y si bien es cierto que se dio el evento del 24 en el que el hijo de Leonel Fernández fue convertido en senador, y se dice, mucha gente lo dice, con el apoyo de el PRM, una cantidad enorme de votos se volcaron hacia Omar Fernández, y aunque eso se dio, no se considera saldada la deuda que contrajo en el 20 Luis Abinader con Leonel Fernández. Déjame darle un toque un poquito más morboso, psiquiátrico y psicológico. Porque tú planteas las fichas políticas, mueves... No, pero vamos un chin más. Vamos a ver lo que se ve y lo que no se ve. En psiquiatría, el mental status, o sea, cuando nosotros comenzamos a analizar a una persona, más importante de lo que se ve es lo que no nos deja de decir, lo que nos deja de decir. ¿Quién faltó? Danilo. Uno, ¿verdad? ¿De quién era la boda? De dos personas del PLD. Entonces, en dos personas del PLD va el partido de gobierno y la mayor oposición, que es la Fuerza del Pueblo. Podrían parecer dos cóndor de los Andes, esas aves que andan buscando la carroña. Se ve el PLD como una carroña política frente a la inmensidad de estas dos torres. Luis Abinader, presidente actual, y Leonel Fernández. ¿Qué hubiese pasado si Danilo iba? ¿Dónde se sentaba? Entonces, es interesantísimo porque en realidad dos políticos de el único que no asistió tiene que tener un mensaje. Tiene que tener un mensaje completamente político, pero también tiene un mensaje psicológico. O sea, ¿por qué Danilo, que es el líder de las dos personas, las dos familias que se casan, no van y le deja el escenario a ellos dos? Creo que oí que si lo invitaron o no. La explicación que dan la familia de Susana Gotró es que ninguno de los dos jóvenes le interesa la actividad política.
Yo creo que sí, porque eso... No, no le interesa. Eso dijo Susi Gotró. Sí, pero exactamente. Y que a Danilo se le invitó a la boda de Susi Gotró y él no fue. Anteriormente, cuando su mamá era viceministra y ella era subdirectora de comunicación. Pero él era presidente actual en ese Y él era presidente actual. Ok. Ahí no es diferente la y cosa. no había, pero ella explica que no había situaciones que la limitaran. Ahora bien, yo creo que con más solidez, creo que fue armado por Leonel Fernández y Luis Abinader. O sea, cuando tiene que intervenir la familia para aclarar eso, es porque no lo pueden, porque no queda claro, quedan nubarrones como consecuencia de la construcción semiótica. Entonces, ahí se ejecuta una táctica en la que los que tienen que preocuparse son los precandidatos del PRM. ¿Tú crees que esos son los que más están preocupados con esa reunión? Los que tienen que preocuparse son los precandidatos del PRM. ¿Por qué tienen que preocuparse los candidatos del PRM? Bueno, porque si Danilo Medina, si ganara las elecciones, alguien del PLD, es casi seguro que hay retaliación hacia Luis Abinader. Hay retaliación porque con Danilo Medina se llegó muy lejos, se llegó hasta la familia. Y las expresiones de Danilo Medina, incluso en eventos públicos políticos, fueron duras. Usó la palabrata de cobardía para tipificar las acciones que se llevaron a cabo contra su familia o contra aquellos parientes de él, hermanos y hermanas, que fueron procesados judicialmente. De manera tal que Luis Abinader tiene necesariamente que definir una inclinación por Leonel Fernández frente a una situación en la que no esté garantizado un triunfo por algunos de los precandidatos del PRM. ¿Está Luis Abinader incómodo, decepcionado, como dicen en esta época, quillao con los PRMistas? Bueno, Luis Abinader no ha recibido la defensa que debió haber recibido de los precandidatos presidenciales. Ahí el único que parece haber asumido una posición dura es Guido Gómez Mazara, y nosotros lo hemos repetido aquí. Sí, muchísimas veces. Y se ha armado de un discurso para defender a Luis Abinader, pero un discurso con fortaleza conceptual. Sí. Entonces, ese discurso con fortaleza conceptual, él lo ha usado como una espada para defender a Luis Abinader. Entonces, en esas condiciones, Luis Abinader no puede estar satisfecho. No puede estar satisfecho. Una de dos: o los precandidatos presidenciales del PRM no están en capacidad de defender al PRM de las situaciones que ha tenido que vadear, o no quieren arriesgar su imagen defendiendo al PRM de los escándalos de corrupción que han afectado la gestión de Luis Abinader. Señor presidente,
todavía a su gobierno le quedan 32 sueldos. A los funcionarios suyos le quedan 32 sueldos, que es mucho. Son 2 años y 8 meses. Acabe de poner el equipo que usted soñó. Si usted semióticamente aparece junto a Leonel como hombre agradecido, ya usted no tiene compromiso. Cásese con la gloria. Ponga ese gobierno sin ningún tipo de interés político. Ya comenzaron a medio amagar que iban a saltar Sí. los que siempre saltan, los partidos bisagra. Sí, sí. Ya comenzaron a amagar, comenzando por lo que queda del reformismo. Ya comenzaron a amagar, a dividirse. Entonces, presidente, incomódese de verdad, para no decir el incomódese con J. Danilo Medina Sánchez. ¿Qué pasa con Danilo Medina, Domingo Páez? Danilo Medina aparentemente se dejó aislar en esta primera etapa. Claro, Danilo Medina tiene una situación particular y es la de que su partido político no puede presentar un candidato, ni siquiera semióticamente. No puede presentar un candidato porque la Junta Central Electoral lo tiene bloqueado. En el caso de Leonel Fernández, la gente lo asume como un candidato de facto. Wow, es una ventaja de tiempo que tiene Leonel, increíble. Que tiene Leonel frente a Danilo, mientras que... Frente a Danilo y a los candidatos del PRM. Sí, mientras que en el caso de Danilo tú tienes por un lado a Gonzalo, por otro lado a Francisco Javier, por otro lado a Abel Martínez. Te pongo 1.000.000 aquí. ¿Quién va a ser candidato del PLD? Del PLD, Sí. parece que va a ser Gonzalo. ¿Es el mejor candidato de los tres? No. No es mejor, ¿no? No es el mejor. El mejor parecería ser Francisco Javier. El que parecería tener más experiencia para ser candidato. Ganador nato. ¿Cuántas elecciones ganó? Bueno, Francisco pero Javier? Eso hay que ver, porque tú puedes ser buen jefe de campaña Sí. y mal candidato. Okay. Pero de todas maneras, él luce, Francisco Javier, el mejor candidato de los tres. Pero es el que está más alejado de Danilo. Y el que puede tener más negociación con la fuerza del pueblo. Sí, lo hemos dicho en otra oportunidad. Sí. O sea... Por pragmatismo. No, porque él lo ha definido. Sí. Lo definió en el pasado, en el 2024. Él definió una vocación de alianza con Leonel Fernández. Aunque yo creo que también esa vocación de alianza la comparte con Abel Martínez. Con quien no comparte y con quien es casi seguro que no se daría una vocación de alianza es con Gonzalo Castillo. Y es el que prefiere Danilo Medina, pero hay que ver si se va a modificar la Constitución, porque si se modifica la Constitución, el candidato es Danilo Medina. ¿Y por qué hay esa actitud de cambiar la Constitución? No, bueno, hay un diputado que... Ya lo tiró. Que sometió, y es del PRM, sometió el proyecto de ley. ¿Y habilitaría también a Luis Abinader? Sí, habilitaría a Luis. Pero eso todavía no tiene cuerpo. Eso todavía es una especulación. ¿Entiendes? Ahora, Danilo Medina tiene 2 escenarios. Ese es un escenario.
pero también otro es el escenario de segunda vuelta. De segunda vuelta porque aquí nadie gana en primera vuelta. El PRM no gana en primera vuelta y Leonel Fernández, contrario al 2004, En 2024. al 2004, al 2008, Ok. al 2004 Ok, ganó 2004. en primera vuelta y al 2008 ganó en primera vuelta. No hay condiciones, hoy no hay condiciones Para que un candidato del PRM gane en primera vuelta. ni Leonel Fernández en primera vuelta. Entonces, ¿qué significa eso? Que las elecciones en segunda vuelta las decide Danilo Medina. La decide o para el PRM o la decide para la Fuerza del Pueblo. En cualquiera, en un escenario de segunda vuelta, que es el que pinta. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández tiene un buen posicionamiento como tal. Pero tiene un techo. Pero la Fuerza del Pueblo no tiene un posicionamiento para primera vuelta. El Partido Revolucionario Moderno no tiene posicionamiento para primera vuelta. Y el PLD mucho menos. Entonces, lo que tenemos es un escenario de segunda vuelta en el que el PLD decidiría quién es el triunfador en segunda vuelta. Domingo, en otras palabras, tú me estás diciendo que lo que aparentaría ser una de las elecciones como más diferente, aunque está Leonel, todavía el lenguaje de la negociación política lo va a decidir. Todavía lo decide, todavía en este escenario la negociación política son el desenlace. Un cuarto candidato, un candidato No hay. los jóvenes de la derecha que están amagando, no hay, todavía. No hay, porque mira, David Collado ocupa el puesto del candidato emergente. Sí. O sea, no hay otro. Los otros candidatos son hijos de los partidos políticos. Sí. ¿Te entiendes? Entonces, todo lo otro es sueño, porque los partidos políticos... Debe ser David el candidato del PRM, hoy. Bueno, yo no sé si debe ser David o no, porque en el PRM tienen una cultura de aliarse todo contra uno. ¿Y tú crees que todos se pueden aliar contra David? David debe tener... No. Pueden variar, pueden. Bueno, sería una estupidez, o más estupidez de la que siguen haciendo los candidatos. Porque es que en la actividad política no hay ni estupidez ni inteligencia. En la actividad política tú haces presupuestos. Si tú no consideras que en 1986 la estupidez entre Jacobo, Peña Gómez y Jorge Blanco le devuelve el poder a Balaguer en el año 86, no fue una estupidez. Si tú no ves como una estupidez la continua división del PRD en el 90 y la estupidez de Juan Bosch de no aceptar a Peña Gómez, hubiera sido presidente. Si tú no ves una estupidez en el 2004, cuando Hipólito se quiere reelegir, si tú no ves una estupidez en la división del PRM en el 2008, óyeme, bueno, pero es que son benditos en repetir los mismos errores. No, pero es que ellos hacen unos presupuestos. Y la estupidez que tuvo el PLD en el 2020. Sí, pero que ellos hacen unos presupuestos. Ellos hacen unos presupuestos y se equivocan. Se equivocan de acuerdo con el objetivo que definen. Pero ellos hacen unos presupuestos. Y en política eso es común. Eso es común porque
se mueven fuerzas en distintas direcciones y a veces tú asumes que una fuerza va en una dirección y esa fuerza modifica su horizonte y te traiciona y te saca la toalla, pero ellos tenían unos presupuestos. Domingo, movimientos radicales, ultraderecha libertaria, gente joven, muchachos jóvenes. Tú no lo ves, tú no lo ves. No, no te entra en el chip tuyo. No. Tú todavía sigues siendo izquierdista. No, yo creo que todavía ni siquiera hay muchachos con experiencia. No los hay. Mira, en Sudamérica se han formado algunas estructuras y han llegado a la presidencia. Se han concertado algunas alianzas. Están ahora mismo mayoría. Todavía la mitad de Sudamérica azul con Brasil a la cabeza, Venezuela, Uruguay, y ya la otra parte está radical de derecha. La derechización es el futuro. No estoy hablando del punto de vista moral ni ético, pero es el futuro. Fenomenológicamente, si manejamos el fenómeno sin pasión, la derecha tiene más popularidad en este momento, el discurso de derecha ultraderechista, la juventud. Es más, nunca antes, quizá en los años 60, cuando la izquierda era lo bello, nunca antes la juventud estaba tan metida superficialmente política a través de la ideología de derecha. Entonces, aquí va a aparecer un cuarto partido. Pero ¿por qué? Porque el tema de República Dominicana es justamente la fortaleza de los partidos políticos. O sea, por eso que no ha aparecido. En la última encuesta dio 39, ninguno. Exacto. Primera vez en la historia, por encima de todos los partidos juntos. No aparece. O sea, de los tres partidos. Exacto, no aparece porque los partidos son muy fuertes. Pero apareció ninguno como 39. De ese 39, no, un 50. Pero eso es por intención de voto. Ahora mismo. Intención de voto. No quiere decir que rechaza a todo el mundo. No, intención de voto ninguno. ¿Por quién votaría? Por ninguno. Todavía no tienen. Pero actualmente los partidos políticos son muy vigorosos, porque eso es lo que hay que estudiar. ¿Por qué todavía siguen siendo vigorosos? Porque se alimentan demasiado del Estado. Del clientelismo. Del Estado. Entonces, como todavía se alimenta mucho del Estado, eso lo hace a ellos muy estable, pero una estabilidad que viene dada por los beneficios que reciben del Estado. Por eso también surgen tantos escándalos de corrupción. ¿Entiendes? El Estado lo alimenta. La nómina, son 32 nóminas que quedan. Sí, Después de esta pausa. Ajá, vamos a la pausa. Yo vengo con una bomba, la cual creo que Domingo, en medio del comentario, va a salir corriendo. Salió huyendo. Después de esta pausa. Una de las cosas que más impresiona en la conducta humana es la vergüenza ajena. La vergüenza ajena, yo escucho a Domingo hablar tres disparates y a mí me da vergüenza que Domingo esté hablando disparates. Pero los hechos son peores. Miren, yo he cogido una receta hace como 10 años, ya no se puede hacer. Doctor, pon el nombre de mami para que el seguro me cubre ese medicamento. Yo lo juro por mi madrecita santísima que yo lo he hecho. Tengo como 6 o 7 años que ya eso no se hace, pero yo lo he hecho. Como soy psiquiatra,
no he tenido la oportunidad de poner un diagnóstico que no es para que el seguro pague, porque los seguros no nos cobran a nosotros. Ahora, si hubiera sido otra especialidad, quizá lo hubiera hecho. Posiblemente. Yo vengo envenenado de la izquierda de los años 70. ¿Tú me entiendes? Quizá lo hubiera hecho. No. Señores, Senasa 2.0 no puede salir. No puede salir. No puede salir. Senasa, Intentaban arrastrar a Cruz. a Cruz y Lo Minian. que pasa es que no es arrastrarlo. Es lo que yo te digo, Cruz y Minian no es más serio que yo. Te lo juro. Eso tú puedes, mira, meter la mano, pero somos los dos más serios que hay. Pero yo puedo haber hecho hace 10 años una receta en nombre de otro para que la compre la señora. Entonces, señores, si 2.0 arranca, aquí va a haber un colapso nacional del sistema de salud privado. Pero un colapsazazo. Porque en el público es diferente. ¿Ok? ¿Qué tan culpables somos los médicos? Muchísimo. Porque la diferencia es que cuando yo le hice esa receta a la doña, la hice para ella, no para mí. Pero cuando un hijo de su eso mismo madre hace un reporte de 10, vamos a coger endoscopía, y no las hizo, eso es un maldito ganancia para él. Y ahí es donde está la diferencia. Por eso es que Cruz y Minian se incomoda y dice, no tengo nada que ver con eso. Porque si en algún momento, porque lo hay, señores, un médico dijo que dale la receta, hombre, pirulín pirulero, para que le den eso se hace. Entonces, señores, el caso Senasa de la normatización de la corrupción en salud es idéntica a cualquier estamento de los ingenieros sobrevalorando, de las otras cosas. Pero no nos queda en los médicos. Si se abren las farmacias, otro maldito lío. Pero si se abren los laboratorios, otro lío. Entonces, señores, que Luis diga, no, aquí se va a abrir esto. Yo no sé dónde va a parar esto. Y otra cosa que lo que voy a decir es, se puede tomar y me pueden hacer un corte y un meme. No. A quien más le conviene que esto se abra, ¿tú sabes quién es? ¿A quién? A Santiago Jacinto. ¿De veras? ¿Por qué? No te lo voy a decir. Vamos a esperar en 2 o 3 meses cuando volvamos a tomar este tema. Si 2.0 no se da, ¿por qué? Porque es lógico, se cae de la mata, lo voy a decir, que un estamento tan gigantesco y abarcador de corrupción no podía ser manejado por un solo personaje. Por favor, eso se cae de la mata. Eso se cae de la mata, pero además, sí, y ahí yo te doy la razón a ti, te apoyo totalmente. Senasa 2.0 atraería a tanta gente, involucraría a tanta gente. Esta clínica. Que medio país en la medicina privada abogaría por impunidad. De que, ay, ya. Que medio país abogaría por impunidad. Fíjate el ejercicio que se hizo. Y este es un ejercicio semiótico, porque nosotros tenemos que leer detrás. Desde que se mencionó teóricamente algún tipo de algo con Cruz y Minian, aquí se paró todo el mundo en 2 partes y dijo, no, a Cruz y Minian no. Cruz y Minian es serio. Entonces,
Todo el mundo tiene su médico preferido, todo el mundo tiene su paciente preferido, todo tiene su clínica preferida. Entonces, van a comenzar una serie de defensas locales de cada clínica que puedan aparecer. Lo de la farmacia es otro lío. Entonces, sería como un embarre nacional tan gigantesco que no creo que se haya dado nunca en la historia de ningún país latinoamericano. No, no. Y más en esa área, en el área de salud. Por el área de salud. Mira, los dos o las tres áreas de mayor proclividad para la corrupción son el combustible, Claro. la electricidad y la salud. Domingo, Si meten el escarpelo en el GLP, sí, toda esa fortuna que se han construido con el GLP se caen. Esos subsidios a la electricidad, ¿tú sabes por dónde va el subsidio a la electricidad? Por 1.700 millones de dólares al año. sí, tú eso lo tienes ahí. Oye, ¿y tú crees que eso se ha gastado así? Bueno. ¿Tú crees que los empresarios dejaron pasar eso limpiamente? No, hombre, no. Domingo, Vamos a la dejar eso ahí. semiótica, te incomodé, ¿verdad? Domingo, Vamos a dejarse ahí. la primera escaramuza de esto que yo planteé, ¿no?, de que el 2.0 iba a abarcar, fue las declaraciones de el renombrado y gran amigo médico cardiólogo Pedro Ureña. Pedro Ureña, los 2 días, con esta vergüenza ajena que cargamos todos los médicos. Señores, yo tengo que venir a grabar en bata médica, porque yo no tengo tiempo de otra cosa que no sea trabajar en medicina. No tengo. La gente dice, Guerrero, pero tú siempre sales. Bueno, es que yo salgo en un momento de trabajo y vengo siempre. A mí me ven a veces en una chacabana. Dicen, oh, doctor, usted tiene chacabana. Señores. Le roba un tiempito Les a la robo un clínica. tiempo a los pacientes. Domingo, me vive acabando diciendo, tú no tienes capacidad de beber un café nunca, pues tú tienes que estar trabajando. Señores, cuando Pedro Ureña dice eso con esa vergüenza ajena que todos cargamos, ¿quién inmediatamente a las 48 horas le enmienda la plana y le dice, no señor, los S4 no hay que quitarlo? El propio presidente recién electo del Colegio Médico Dominicano, que ese sí es verdad que lo sabe todo. Todo. ¿Y qué ha hecho el Colegio Médico? Esconderse. Gracias, Domingo Páez. Entonces, esa bomba se la dejamos a ustedes como inicio. De año. Regalo de año nuevo. Regalo de Año Nuevo, de los Reyes, y traemos otra para la vieja Belén. ¿A ti te dejó la vieja Belén alguna vez? No, vamos a ver lo que nos deja. Los Reyes, nos fuimos, señores.